Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Vámonos. Entonces, esta corresponde al tema de cimentaciones en roca. Vamos a ver qué es una cimentación, tipos, capacidad de carga y asentamientos. Bueno, para empezar, la cimentación es un conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. La cimentación debe ser proporcionalmente más grande que los elementos soportados, con excepción en suelos rocosos muy dotados de resistencia y de cohesión. Otra definición es el arte de transmitir de manera económica cargas estructurales al terreno, de forma que no se produzcan asentamientos excesivos. ¿Qué pasa cuando se generan asentamientos excesivos? Podemos tener hundimientos, podemos tener subsidencias, podemos tener colapsos. Pues la roca constituye en general un excelente terreno de cimentación, pero puede dar lugar a problemas de excavación y no todos los tipos de rocas presentan características favorables igualmente. En un diseño correcto debemos partir de identificar la roca y de conocer la estructura de la masa rocosa. Según Calavera, tenemos varios tipos de cimentación, llamados cimentaciones superficiales o cimentación directas, lo que sería la zapata el muro con zapata corrida, la parte de arriba, zapata de minería, de esquina o combinada, pilares con zapata corrida, zapata aislada o zapata corrida, emparrillado o losas son tipos de cimentaciones superficiales o directas. Aquí tenemos una losa, ¿sí?, de cimentación de un centro comercial. Entonces, aquella que me casó. Para las cimentaciones hay que ver las presiones, ¿no?, y sus definiciones. La presión total bruta, KB, ¿sí?, cuando tenemos una cierta dimensión y que se genera presiones laterales hacia esa presión total bruta, entonces vamos a poder obtener la presión total neta, que sería el gamma aparente por, ¿sí?, la distancia de la superficie del terreno al piso de la cimentación, donde esta presión total neta, Q neta, va a ser igual a la presión total bruta menos la carga lateral. La presión total efectiva, ¿sí?, es que cuando tenemos agua, el agua hace una fuerza de supresión en la parte de la cimentación. Entonces, la presión del agua, presión intersticial o presión de poro o presión hidráulica, va a ser igual a el peso volumétrico del agua por la altura que tenga de la parte de la cimentación hacia el nivel que tenga La presión efectiva neta, ¿sí?, entonces va a ser igual a la Q neta menos, ¿sí?, el peso volumétrico del agua por la altura del agua,
y va a resultar en la presión total menos mu menos la carga lateral menos mu. Entonces Q neta va a ser igual a Q presión efectiva neta efectiva. Tenemos que considerar la presión que ejerce el agua en estos puntos. Y presión de hundimiento, cuando tenemos un proceso diferencial derivado del agua, ¿sí? El material de un lado se asienta más que del otro, entonces tendremos una QH o presión de hundimiento, ¿ok? De acuerdo a la norma DIN 1054, podemos obtener estas presiones admisibles en roca de acuerdo al estado del macizo rocoso y de acuerdo a la sanidad que tenga la roca, o bien cuando esté con huellas de alteración o quebradiza. Entonces nos dice que si el estado es homogéneo, la roca va a estar sana o poco alterada, tendrá una presión admisible de 40 kilopondios por centímetro cuadrado, y si la roca está quebradiza o con huellas de alteración, siendo la masa rocosa homogénea, bajará a 15 kilopondios por centímetro cuadrado. Si la masa rocosa es estratificada o está fracturada, diaclasada, entonces si la roca tiene poca alteración o está sana, tendrá una presión admisible de 20 kilopondios por centímetro cuadrado, pero si está quebradiza o con huellas de alteración, pues bajará a la mitad, a 10 kilopondios por centímetro cuadrado. Del código inglés, este será un código norteamericano. Para el código inglés CP 2004, diagonal 1972, las presiones admisibles en rocas es QA en kilopondios por centímetro cuadrado. Para granitos gneises, rocas ígneas sanas, 100 de presión admisible. Calizas y areniscas duras, 40. Esquistos y pizarras, 30. Argilitas, limolitas duras y areniscas blandas, 20. Arenas cementadas, 10. Argilitas y limolitas blandas, de 6 a 10. Y calizas blandas y porosas, 6 kilopondios por centímetro cuadrado de presión admisible. Es lo que admite la opción. Tenemos formas de ruptura en las cimentaciones que están sobre roca. Cuando la roca está estratificada o diaclasada o se trata de combinaciones de capas rocosas y otros materiales más blandos, pueden darse formas de ruptura muy diversas, ¿no? Una rotura general para una roca blanda plástica como argilitas, limolitas y lotitas, básicamente rocas sedimentarias que presentan estratificación y que tienen resistencia baja. Entonces tenemos una rotura general en este tipo de cimentaciones. Okay. Oh my God. Bien, también podemos tener en lugar de una rotura general, una rotura local cuando la roca es compresible, es de comportamiento frágil, por ejemplo, en rocas areniscas alteradas, en rocas calizas o dolomías que presentan porosidad. Estos casos de rotura general o rotura local los podemos estudiar
como una zapata o como zapata sobre terrenos cohesivos o granulares, introduciendo los parámetros de resistencia al corte de la roca blanda o alterada. Para superficies de ruptura diaclasadas cerradas muy próximas a estas diaclasas, en rocas como granitos y rocas sedimentarias como las calizas, pues tendremos una rotura tipo Rankine. Para bloques fracturados se generan diaclasas próximas abiertas en rocas calizas o rocas ígneas como basaltos o rocas sedimentarias como las areniscas plegadas. Tendremos una rotura por compresión simple. También podemos tener diaclasas que están muy separadas. Esto lo podemos presentar en calizas y en areniscas y sufrir hendimiento, o bien en calizas y dolomías alteradas, una rotura de puntas rocosas. Una acción de placa para capas rígidas delgadas sobre terreno plástico y compresible. Entonces tenemos una roca o un suelo plástico que genera esta acción de placa. El punzonamiento, ¿sí?, se da en un perímetro donde tengo un material rígido, ¿sí?, una capa frágil rígida sobre un terreno que es compresible. El hundimiento de las cimentaciones se puede producir entonces por rotura a flexión de la costra al asentar los estratos blandos subyacentes, como en el caso de la acción de placa, o rotura por punzonamiento de la costra, como en el caso de la gráfica H. El segundo caso es el más frecuente y peligroso y suele ocurrir al apoyar sobre costras delgadas que se toman como un subestrato firme de gran espesor al no haber realizado reconocimiento geotécnico apropiado. El cálculo se hace considerando el perímetro vertical del punzonamiento con la resistencia al corte de la roca. De estos problemas de apoyo en las cimentaciones, sí, tenemos cuando tienen un fuerte buzamiento, o sea, tienen una inclinación fuerte en las capas, entonces tiene que estar estratificada o con planos de laminaciones o de foliación. Tendremos que poner inyección de pernos para que no tengamos problemas en el apoyo de la cimentación. También cuando tiene un fuerte buzamiento y está junto a un corte, entonces tendremos que meter bulones, ¿sí? ¿Qué son los bulones? Pues son como tipo anclas, ¿sí? Para que estos estratos en rocas sedimentarias como calizas, dolomías, pero también en yesos, en aderitas, pues no se deslicen y sufra problema la cimentación. Para cuando tenemos un apoyo que no tenemos en general un conocimiento cierto de las rocas que se encuentran a profundidad y que estas están estratificadas e inclinadas, entonces podemos tener alternancia de una roca dura como la caliza con una roca blanda como la lutita. Entonces, bueno, aquí va a haber un apoyo incierto de ese apoyo, ¿no? Porque la caliza resiste 250 megapascales, pero la lutita, una roca blanda, pues resiste 2, 3, hasta 5 megapascales. Entonces, bueno, pues ahí va a haber un apoyo incierto derivado de la resistencia del material, amén de que está inclinado, ¿sí?, con respecto a la cimentación. Y también podemos tener, cuando hay rocas duras con rocas frágiles, posibles movimientos laterales en la cimentación. Podemos hacer una mejora de las condiciones del apoyo sobre una roca cuando está alterada diferencialmente, es decir, no se altera parejo, sino se altera por sectores, en unos más, en otros menos, y nos forman estas condiciones en la roca de apoyo. Básicamente se da en rocas calcáreas. Entonces, la mejora que se tiene que hacer o que se hace es introducir suelo dentro de las discontinuidades y en la base de la cimentación hacer un relleno con hormigón.
La cimentación debe de cumplir ciertas condiciones, debe tener una estabilidad global para que la estructura y su cimiento puedan fallar globalmente sin que se produzcan antes otros fallos locales. Este tipo de rotura es típico de cimentaciones en taludes o en medias laderas. Estabilidad frente al hundimiento. Este fallo del terreno puede ocurrir cuando la carga actuante sobre el terreno bajo algún elemento del cimiento supera la carga de hundimiento. La estabilidad frente al deslizamiento, el contacto de la cimentación con el terreno puede estar sometido a tensiones de corte. Si estas superan la resistencia de ese contacto, se puede producir el deslizamiento entre ambos elementos, cimiento, terreno. La estabilidad frente al vuelco. El vuelco es típico de estructuras cimentadas sobre terrenos cuya capacidad portante es mucho mayor que la necesaria para sostener la cimentación. De otra forma, antes de producirse el vuelco, se provocaría el hundimiento del cimiento. La capacidad estructural del cimiento, también los esfuerzos en los elementos estructurales que componen el cimiento, igual que cualquier otro elemento estructural, puede sobrepasar su capacidad resistente. Entonces, los estados límites últimos que en ese sentido deben considerarse deben de ser los mismos que con el resto de los elementos estructurales. La cimentación para la torre mayor es una combinación de sistemas conformado por pilotes, 252 pilotes en su cimentación, enterrados a 36-64 metros de profundidad, y también tiene losas. El edificio está basado en pilas de hasta 1.50 metros de diámetro, llegando al estrato duro o depósitos profundos hasta 40 metros, existentes debajo de la capa de depósitos de suelo, suaves, típicamente encontrados en la Ciudad de México. El sistema de losa que observamos, de cimentación de concreto reforzado, conecta todas las pilas y al muro de cimentación de 800 milímetros de espesor y en el nivel más bajo de los sótanos. En total se utilizaron 46.916 metros cúbicos de concreto y 21.200 toneladas de acero estructural y de refuerzo. Ahí tenemos de las cimentaciones una losa de cimentación, su armadura, ¿sí? Aquí tendremos, ¿sí?, perforaciones para meter o una pila o un pilote, ¿sí? Las pilas o pilotes pueden ser colados in situ o pueden ser colados en un lugar diferente a donde lo voy a colar. Ok, tenemos que las cimentaciones también se le llama superficiales o directas. El terreno, que es una prolongación de la estructura en comparación con el resto de materiales, suele ser con diferencia el menos resistente y el más deformable. Por esto resulta preciso que dotemos a la estructura de elementos de apoyo llamados fundaciones o cimentaciones, que repartan y transmitan al terreno presiones que sean compatibles con su resistencia y su deformabilidad. Entonces, de las cimentaciones directas tenemos dos tipos fundamentales: las zapatas y las losas, donde van a cargar la estructura a través de la cimentación y una pila. Los zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares, de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que le transmite. Tenemos varios tipos de zapatas aisladas, y la que va al centro, la que va en una lateral, que se le llama medianera, o bien la que va en un vértice, que se le llama de esquina. Los zapatas combinadas y zapatas continuas o corridas, la combinada lleva dos o más pilares contiguos, mientras que la continua o corrida lleva tres o más pilares que están alineados. Se utilizan estas cuando la capacidad portante del terreno es pequeña o moderada y existan pilares muy cercanos. Las cargas en los pilares son muy elevadas. El emparrillado se emplea cuando el terreno presente una baja capacidad de carga y elevada deformidad. Consiste en una serie de zapatas corridas entrecruzadas en dos direcciones. Las losas de cimentación es
una zapata combinada que cubre todo el área que queda debajo de una estructura y que soporta todos los muros y todas las columnas, ¿no? De las cimentaciones profundas, ¿sí? Son un tipo de cimentación que solucionan la transmisión de cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Se considerará que una cimentación es profunda si la longitud total del elemento es igual o superior a 8 veces el ancho o dimensión mínima del mismo. Y como definición, pues ya mencionamos que la cimentación es un conjunto de elementos estructurales de una edificación cuya misión es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan asentamientos locales. De las cimentaciones profundas se clasifican en pilotes aislados, en grupo de pilotes o en zonas pilotadas. La clasificación de las cimentaciones se dan de acuerdo al diámetro. Entre estas tenemos las pilas, los pilotes y los micropilotes, ¿no? Llevan una corona en la parte superior reforzada, es un anclaje de columnas. El fuste lateral es una zona cilíndrica intermedia que puede o no llevar un refuerzo. El refuerzo no es indispensable, pero algunos lo ponen. Con una pendiente de 1 a 2, sí tenemos la pata o campana. Es un ensanchamiento para reducir la presión de contacto. También se clasifican por material en cimentación de acero, de concreto, de manera o mixtos. Bueno, aquí vemos el del acero, del concreto, el de manera y mixto, es decir, de acero con concreto. Por proceso constructivo, si son colados en el sitio, si son hincados a través de, sí, ya está hecha el cimiento y bueno, con esta herramienta golpeamos e instalamos golpes la estructura, o bien hacemos una perforación previa y después metemos la cimentación. Por transmisión de la carga tenemos pilotes de punta, de fricción, de campanas, empotrado o inclinado, donde el cimiento lleva una columna, un fuste y una campana, como vemos en la imagen. El pilote puede estar trabajando por punta cuando tengo un suelo blando y en contacto con un suelo resistente, o trabajando por fricción cuando el suelo tiene una limitada capacidad portante. También puedo tener dos tipos de materiales, no suelo blando y resistente, sino suelo y roca. O bien puedo tener un suelo blando con un suelo con una buena capacidad de carga. ¿Qué debemos de considerar por el movimiento del propio terreno de cimentación? Pues que tenemos que hacer acciones. Estas deben considerar la forma y dimensiones del encepado a fin de incluir su peso con el cálculo de la separación de los elementos estructurales de acuerdo a la zona de empotramiento y al diámetro de la cimentación. Cuando tengo un terreno blando y voy a entrar en una zona de un terreno duro o entro en roca, bueno, tengo que hacer un canto del encepado y considerar de este canto de encepado hasta la zona de empotramiento la longitud del pilote. En general, si el encepado que une los pilotes es suficientemente rígido, bastará con considerar la distribución de cargas que se obtiene al suponer que los pilotes están articulados en la cabeza y que el encepado es infinitamente rígido. Los estados límite de servicio en las cimentaciones profundas están normalmente asociados a los movimientos
Tanto al proyectar pilotes aislados como grupos de pilotes deben realizarse las comprobaciones relacionadas con los movimientos, asientos y desplazamientos transversales, en los que influye no solo la resistencia del terreno, sino también su deformabilidad. Posibles fallas que tenga una cimentación profunda: la estabilidad global puede fallar mediante un mecanismo de rotura aún más profundo que la cimentación, o que, no siendo tan profundo, pudiera cortar los pilotes por su fuste. Puede fallar por hundimiento. Se podrá producir este modo de ruptura cuando la carga vertical sobre la cabeza del pilote supera la resistencia del terreno, causando asientos desproporcionados, es decir, asientos diferenciales, ¿no? Rotura por arrancamiento: los pilotes podrán utilizarse para soportar cargas de tracción en su cabeza. Si estas cargas exceden la resistencia al arrancamiento, el pilote se desconecta del terreno, rompiendo su unión y produciendo el consiguiente fallo. Por rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote: cuando las cargas horizontales aplicadas en los pilotes producen en el terreno tensiones que éste no puede soportar, se producen deformaciones excesivas, o incluso si el pilote es corto y suficientemente resistente como estructura, el vuelco del mismo se puede dar. Este estado límite debe comprobarse tan solo en aquellos casos en los que la máxima componente de los empujes horizontales sobre los pilotes sea mayor del 10% de la carga vertical compatible con ellos. La capacidad estructural del pilote: también las cargas transmitidas a los pilotes en su cabeza inducen esfuerzos en los mismos que pueden dañar la estructura. La capacidad de carga: una vez que la roca constituye en general el terreno de cimentación, puede dar lugar a problemas de excavación, y no todos los tipos de roca presentan características favorables igualmente. Para los edificios normales, casi todas las rocas aseguran una presión de trabajo suficiente, mayor o igual a 3 kilopondios por centímetro cuadrado, pero para edificios altos o que tengan fuertes cargas concentradas en algún punto, se requiere un análisis de resistencia y deformabilidad en la mayor parte de las rocas. Para un diseño correcto debe partirse de la identificación de la roca y del conocimiento de la estructura del macizo rocoso. Entonces tenemos ahí algunas cimentaciones, ¿no? Esta está volada, ¿no? Y esta está suave, ¿no? Circular. En casos de carga sencillos sobre macizos homogéneos y potentes, pueden emplearse directamente valores normativos como los de los cuadros, estos de abajo. Este método no es aplicable cuando la roca está alterada o que tenga embuzamientos de más de 30 o las condiciones geológicas no sean claras. A título orientativo, señalamos que el Código Americano adopta que la presión admisible es aproximadamente el 20% de la carga. Hay algunos que manejan en lugar del 20%, el 40%, dependiendo de precisamente las condiciones geológicas del terreno, pero en general, para una roca, digamos, masiva, homogénea, pues la capacidad de carga admisible es igual a 0.2 de la carga que soporta, ¿no? Y bueno, estas presiones en roca, de acuerdo a la norma DIN, ¿sí?, nos dice que si es homogéneo la masa rocosa y si no está alterada, está sana, soporta 40. Si está alterada o quebradiza, soporta 15. Si está estratificada o diaclasada, soporta 20. Y si está quebrada o con huellas de alteración, soporta 10. El código inglés, pues me dice que si son rocas ígneas 100, si son calizas y areniscas 40, rocas metamórficas como esquistos y pesadas 30, rocas sedimentarias duras 20, arenas cementadas 10, argilitas y limolitas blandas de 6 a 10 y calizas blandas y porosas 6. Cuando la roca la tenemos que está estratificada o diaclasada o ambos, ¿no?, presenta estratos y aparte fracturamiento, diaclasamiento, o se trata de estas combinaciones de capas rocosas y otros materiales más blandos, se pueden dar formas de ruptura diversas.
¿sí? Las imágenes enseguida, los casos A y B pueden estudiarse como zapatos sobre terrenos cohesivos o granulares, introduciendo los parámetros de resistencia al corte de la roca blanda o alterada, ¿no? Y estas imágenes ya las comentamos en el inicio de la presentación, cuando tiene una rotura general, una rotura local, un tipo Rankine, por compresión simple, por hendimiento, por rotura de puntas rocosas, por acción de placa o por punzonamiento, ¿no? En el caso C lo podemos resolver por una forma general del tipo, ¿sí? Del tipo creo que es de Terzaghi, siendo la capacidad igual a la cohesión del material por factor de forma y por coeficientes de capacidad de carga. El NC, el NQ y el N gamma, ¿sí? Van a ser coeficientes de capacidad de carga y que sus valores dependen de la forma de la cimentación. El parámetro gamma pues es el peso volumétrico del material, de la roca, y el parámetro B pues sería el ancho de la cimentación. Entonces, para softwares tenemos que los factores de corrección de acuerdo a la forma de la cimentación, la forma es cuadrada, el coeficiente de capacidad de carga NC va a ser igual a 1.25, mientras que el NQ va a ser igual a 0.85. Vean que no hay corrección por parámetros NQ, dado que el NQ, ¿sí?, lo vamos a tomar como N gamma más 1. Si es rectangular, donde la base, ¿sí?, la relación longitud-base de la cimentación es igual a 2, pues bueno, el parámetro es 1.12 de NC y de N gamma 0.9. Si es igual a 5, el parámetro NC es igual a 1.05 y N gamma es igual a 0.95. Y si es de forma circular, ¿sí?, pues uno será 1.20 y el otro valdrá 1.70. Para el caso de la rotura se produce por compresión de las columnas de roca y por lo tanto podemos admitir que la carga de la columna va a ser igual a la carga Q, que es igual a 2 por la ecuación por la tangente de 45 grados más el ángulo de fricción entre 2. Entonces, el ángulo de fricción, el ángulo de rozamiento, me puede dar los coeficientes de capacidad de carga mediante este esquema de los parámetros de los coeficientes de capacidad de carga N gamma, NQ, NC. Para diaclasas verticales más separadas que el ancho de la cimentación, en el caso E, los bloques de roca pueden hendirse por presiones del orden igual a JC por NCR para una zapata circular o 0.85 JC por NCR para una zapata cuadrada o JC por NCR entre 2.2 más 0.18 por la relación longitud base para una zapata rectangular, siendo NCR un factor de capacidad de carga dado en la figura 2.35 y J es un factor de corrección que podemos obtener de la figura 2.36. Entonces, estas figuras, ¿sí?, me dan la relación de acuerdo a un factor NCR, ¿sí?, por Bisnoy o bien por Goodman para diaclasas abiertas. Entonces, podemos obtener esa relación de factor contra el asentamiento sobre la base del cimiento. Pero también podemos obtener ese valor NCR de la relación altura del cimiento entre la base del pilar. El factor J podemos obtenerlo de aquí, de esta relación de la cimentación. Vamos a obtener que J pues puede ser 0.2, 3, 0.4, es decir, varía este factor de 0 a 1, no más. Y
la relación HB pues sería de 0 hasta 10 metros, o de 0 a 10, si es adimensional. Para los casos GH corresponden las cimentaciones sobre costras o capas rocosas delgadas. Es un caso frecuente en el Levante español, donde las condiciones climáticas favorecieron en épocas pasadas la deposición de carbonatos en capas porosas próximas a la superficie. El problema de las costras es su gran variabilidad en resistencia y espesor. Sin embargo, no resulta arriesgado apoyar sobre ellas cuando debajo de las mismas existen capas duras y competentes. El hundimiento de las cimentaciones se puede producir por rotura, flexión de las costras al asentar los estratos blandos subyacentes, y tendremos el caso G, o rotura por punzamiento de la costra en el caso H. El caso G pues, es la acción de la placa. El segundo caso es el más frecuente y peligroso. Suele ocurrir al apoyar sobre costras delgadas que se toman como un subestrato firme de gran espesor al no haberse realizado un reconocimiento geotécnico apropiado. El cálculo se hace considerando el perímetro vertical del punzonamiento con la resistencia al corte de la roca. Además de los casos mencionados, puede darse problemas muy diversos por el buzamiento o anisotropía de las capas o por las condiciones diferenciales de apoyo. En las figuras indicadas se señalan algunas posibles medidas correctoras. Aquí fallo en la zapata de menearía por excavación en la roca, ¿sí? Donde tienen inclinados desfavorables. En esta situación, pues todos van a, cuando haga yo un corte, pues todos van a deslizar hacia el corte de la cimentación. Entonces va a fallar aquí la zapata que están colocando en la menearía, porque lo están colocando en un sitio que es inestable, ¿no? Por buzamiento fuerte, por buzamiento junto al corte, por apoyo incierto y por posibles movimientos laterales que ya los comentamos. También con relleno de hormigón y de suelo para mejorar condiciones en una roca con alteración diferencial. Ok, las propiedades mecánicas nos van a definir la capacidad del material para resistir las acciones externas o internas que implican la aplicación de fuerzas sobre el mismo. Esencialmente estas fuerzas son de compresión o de tensión o tracción, flexión y de dureza. Aquí tenemos que la carga sobre la unidad diaria, ¿sí? Nos va a generar una superficie de falla en el terreno, de manera que a medida que yo aumento la capacidad de carga, ¿sí? Voy a tener un asentamiento, pero esta capacidad de carga pues va a tener un valor máximo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, vamos a tener incrementos en los asentamientos con tendencia hacia el valor cero. La resistencia a la compresión es la carga o peso por unidad diaria a la que el material falla, o decimos que se rompe por fracturación, por cizalla o por extensión. Entonces, el desarrollo de fracturas extensionales y de cizalla son resultado de la compresión. En este caso, tengo un ángulo de falla de 90 grados, ¿sí? Entonces voy a tener fracturas paralelas a la dirección de la aplicación de la carga. Y pues este desarrollo de fracturas es por, ¿sí? Que el material está fallando por tensión, ¿sí? Si tengo este comportamiento por compresión, bueno, pues entonces quiere decir que el ángulo de ruptura es menor de 90, pero también es mayor de 0, porque cuando este vale 0, entonces estas fracturas serían perpendiculares a la dirección de la fuerza compresiva. Entonces, si ese ángulo es mayor de 0 y menor de 90, pues va a fallar por cortante, por cizalla, y vamos a tener pues planos que van a ser mayores de 0 y menores de 90. La propiedad de la resistencia es muy importante a la compresión en la mecánica de materiales, pero también en la mecánica de rocas, tanto en situaciones no confinadas en una prueba uniaxial como confinadas en una prueba triaxial. Entonces tenemos que
La resistencia a la compresión axial es longitudinal, se mide en una prensa hidráulica que registra el esfuerzo compresor aplicado sobre una probeta de material en una dirección del espacio y la deformación lineal se da en esa misma dirección. Entonces, ponemos un espécimen de roca, ¿sí?, en una placa de carga, se pone en la placa inferior una piedra porosa y en la superior igual, y aplicamos una fuerza, ¿sí?, compresiva, una presión, ¿sí?, que va a mover este pistón de carga y que va a empezar a hacer que se deforme hasta su ruptura del material. En la resistencia a compresión de los materiales de construcción es muy variable y oscilan desde materiales muy débiles a muy fuertes, ¿no? Y más o menos tenemos ahí de 1.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Para una prueba axial, ponemos una carga axial, un vástago, que vamos a poner una presión de confinamiento, ¿sí? Va a haber una válvula, un tubo de drenaje. Esta válvula me va a servir para, ¿sí?, controlar la presión de confinamiento. El núcleo de roca debe tener una membrana impermeable y las piedras porosas arriba y abajo. Entonces colocamos la muestra envuelta en la membrana, ¿sí?, una membrana impermeable sobre el pedestal. La muestra sellada se coloca en la cámara aplicando la presión lateral de confinamiento. Se controla el drenaje de la muestra mediante una válvula inferior y se aplica la carga vertical mediante el vástago que penetra en la cámara hasta que se produce la ruptura del material. Entonces, si el material se rompe paralelo a la dirección de la carga, pues entonces falló por tensión, o también si es perpendicular falló por tensión. Pero si aquí la ruptura forma un plano inclinado, no horizontal ni vertical, pues entonces falló por cortante, ¿no? Tenemos que la resistencia a compresión de los materiales de construcción es variable, pero oscila desde materiales muy débiles a muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando decimos que tengo un material o una roca muy débil, cuando esta tiene resistencia menor de 70 kilogramos por centímetro cuadrado a compresión, tiene o es débil si es de 70 a 200, moderadamente resistente si es de 200 a 700 y fuerte si va de 700 a 1400, y hasta muy fuertes donde resiste más de 1400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿eh? A veces como ingeniero no nos conviene que sean tan débiles porque tengo que poner soportes, tengo que poner sostenimientos, tengo que poner algo temporal, ¿no? Y tampoco que sean muy fuertes porque también tengo problemática en la excavación, a veces cuando es tan fuerte. En la misma voladura, a veces un material muy fuerte pues necesita una buena voladura para que podamos lograr un avance efectivo, ¿no? De la resistencia a la tracción hay varias técnicas para medir esta, tanto en materiales pétreos como en morteros, cementos y hormigones. En el ensayo de tracción directa, quizá el más apropiado, se utilizan probetas cilíndricas con una razón longitud diámetro de 2 a 2.5. Los extremos de las probetas se introducen y pegan con resina epóxica en unas cápsulas que están unidas a cadenas. Estas transmiten el esfuerzo tensional sin introducir componentes de tensión. La norma D2936 de la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, que es lo que significa American Science Test Materials, regula los métodos y condiciones experimentales para este ensayo. La resistencia a la tracción, pues, nos indica la fuerza máxima de tensión que puede soportar un material en una determinada sección. Si continuamos ensayando columnas de pruebas realizadas en acero, vidrio y hormigón, podemos darnos cuenta que el acero, sí, para 450 megapascales, pues no pasa nada, pero ya con 451, pues ya vemos que se está alargando, se está deformando. Para el vidrio, con 50 megapascales, pues no pasa nada en su forma cilíndrica, igual que en el acero. Pero una vez que rebasa los 50, pues se llega aquí a romper. Y aquí, fíjense, casi rompe por tensión, más que por cizalla. Y el hormigón, sí,
con 7 megapascales, pues no pasa nada, pero si le aumentamos uno más, pues ya aquí está fallando, ¿sí? Como que falló en esta por tensión, pero también en esta falló por cizalla. Entonces, la resistencia a la tracción derivado de estas muestras del hormigón, dice, bueno, pues resiste 7, no 8, porque en 8 ya peló, ¿no? Ya rompió. El acero resiste 450 y el vidrio resiste 50 megapascales, ¿no? Por encima de este valor, la resistencia, pues ya no tienen estos materiales esa resistencia, ¿no? Entonces, la masa rocosa medimos su resistencia en base a la deformidad, pero muchas veces en nuestras muestras que obtenemos, sí, las obtenemos de tal manera que puedo sacar de una roca intacta o matriz rocosa, tanto de una excavación o de un talud, sí, y no tener ninguna discontinuidad, ¿no? O bien, sí, en una área mayor, pues bueno, ya puedo tener mi muestra una discontinuidad. En un área más grande, sí, que esté sacando yo lo muestreo, pues puedo encontrar que tiene dos continuidades, o bien varias, o bien el macizo rocoso está brechificado, tiene demasiados bloques, ¿no? Cuando yo el área de influencia la tomo de mayor manera. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero reportar resistencias mayores, bueno, pues tomo una muestra de la matriz rocosa, ¿no? Esta va a resistir más que esta.